Ok, pues muy buenos días a todos. Estamos aquí con nuestra invitada de honor en nuestro miércoles de conferencias con Miss Patty Franco, consagrada del Reino Christi, quien nos va a hablar de un tema muy importante. Si gustas decirles, Patty, el nombre de la conferencia. El tema de la conferencia he escogido una frase del Papa Benedicto XVI, que es: la norma de Dios es la sobreabundancia. Entonces queremos con esta charla prepararnos mejor para la venida de Jesucristo y poder celebrar con mayor gozo, con mayor alegría esta fiesta de la Navidad. Gracias por la invitación a la Escuela de la Fe. Es un placer para mí poder compartirles algunas de mis experiencias y reflexiones, algunas de mis oraciones y pues algunas de mis ideas sobre este tema de la Navidad. Qué hermoso, Patty. Pues muchísimas gracias, bienvenida. Y si gustas, empezamos con una oración y Claro. toda tuya la sesión. ¿Sale? Estamos listas para escucharte. Gracias y bienvenida. De nada. Gracias, Connie. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Amén. Santo, llena los corazones, Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renuevarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como bien lo dijo Connie, para quien no me conoce, soy Patricia Franco, de aquí del estado de Jalisco, consagrada del Reino Christi, y gracias a Dios ya tengo 31 años dentro de la vida consagrada, dentro del recorrido, una historia ya larga, apasionante, llena también de amor, también llena de sorpresas por parte de Dios nuestro Señor, llena de alegrías y también pues llena de momentos de dificultad y de gozo. El Señor siempre nos acompaña a través del amor y también a través del dolor. En esta charla les quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales, también algo de lo que yo he meditado y contemplado en mi oración sobre el tema del Adviento, de la Navidad. Quisiera tomar con ustedes 3 textos bíblicos que serán la guía para esta charla. Bien sabemos que el tiempo del Adviento es un tiempo de espera, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. También es un tiempo de conversión, donde queremos acercarnos más a Dios, pero yo quisiera reforzar más el aspecto que quisiera reforzar más el aspecto de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso el tema de la conferencia es: la norma de Dios es la sobreabundancia. Yo he tenido por experiencia personal en mi vida como consagrada, que muchos años estuve luchando y trabajando a fuerza de pura voluntad, queriendo ser santa, queriendo ser una buena consagrada, y el tiempo me fue enseñando que lo que más necesitaba era acoger el amor de Dios. Más que yo demostrarle a Dios cuánto le amaba, cuánto lo quería, había una necesidad vital en mí de acoger lo que Dios me daba.
de acoger el amor que Él me venía a traer. Y esa experiencia me fue ayudando con el tiempo a transformarme un poquito más, porque la transformación no es obra nuestra, la transformación es obra del Espíritu Santo. Y es gracias al amor de Dios que nos vamos transformando. Entonces, poder compartir con ustedes esto, eso es más que una charla, es una experiencia, reflexiones que yo he hecho a lo largo de mi vida, de lo que significa acoger el amor de Dios sobre nosotros. Este tiempo, como decía, es un tiempo de alegría, de gozo, de entusiasmo, de espera. ¿Y por qué estamos alegres? ¿Qué es lo que deseamos? Deseamos que Dios venga. Y estamos alegres porque Dios va a venir. Pero sobre todo estamos alegres porque Dios ya está con nosotros. O sea, el Adviento es un tiempo de espera, sí, pero es un tiempo de confirmación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios ya está con nosotros. Sí lo vamos a esperar históricamente, cronológicamente vendrá el día 25, pero es importante que sepamos y reconozcamos su presencia ya en medio de nosotros. Por eso esta charla tiene como objetivo descubrir el amor que Dios ya me tiene, el amor que Dios ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Como les decía, usaré varios textos bíblicos, pero me basaré en tres. El primero es Efesios 3, del 3 al 10. Es un himno, un cántico del apóstol San Pablo, Efesios 3, del 3 al 10, donde nos habla del plan de Dios desde toda la eternidad. Es decir, dice el texto de San Pablo, Dios nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor. Aquí nos dice San Pablo que Dios ya nos escogió antes de que creara el mundo y nos creó para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia. Esta es una primera perspectiva de la encarnación. Es decir, Dios ya nos ha pensado incluso antes del pecado. Este himno nos deja entrever que no fue necesario, que la causa del pecado no fue la única causa de la encarnación. Hay muchos teólogos que están desarrollando esta teoría en la iglesia actualmente, porque se ha difundido que la causa del pecado que el pecado ha sido la causa de la encarnación. Es verdad, pero no solamente eso, porque nos dice San Pablo que Dios nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor. Es decir, Dios en su plan original ya nos había pensado para que fuéramos santos e irreprochables ante Él. Dios ya nos había pensado con la plenitud de la gracia. No era el pecado, en cierta forma, descompuso un poco los planes de Dios y Dios se encarna, en cierta forma, para arreglar ese primer plan divino. Pero no podemos dejar de lado este primer plan de Dios, que nos ha escogido desde siempre, desde toda la eternidad. Él nos piensa siempre y nos piensa santos, nos piensa inmaculados, nos piensa irreprochables ante Él por el amor, gracias a su Hijo muy amado, porque la Trinidad existe desde siempre. La Trinidad no existe en el momento en que Cristo se encarna. La Trinidad es desde toda la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman. Entonces el Padre ya nos ha pensado con relación a su Hijo, ya nos ha predestinado, obviamente sin entender esta palabra como concepto de los protestantes, ¿verdad? Sino en el contexto cristiano, que Dios ya nos ha pensado imaginándonos a nosotros viendo a su Hijo muy amado. Es decir, como si Dios Padre viera a su Hijo, lo
se enamorara de su hijo, que es lo que le pasa al padre, se enamora del hijo, lo ama tanto, y en eso dice, yo voy a crear otras criaturas que se parezcan a mi hijo. No van a ser Dios, porque Dios solo hay uno, que es uno y trino. No nos vamos a entrar en esta disquisición dogmática de la Santísima Trinidad, que muchas de ustedes ya la conocen, pero Dios ya, en vistas a su Hijo, ya pensó en nosotros. Entonces, esto es bellísimo pensarlo, que Dios ya nos ha querido dar la plenitud de la gracia. Al mirar a su Hijo, nos miró a nosotros como a sus hijos muy amados, muchísimo antes de que nosotros pecáramos. Sigue diciendo San Pablo en este himno, obviamente no lo voy a leer todo ni desarrollarlo todo porque merecería muchísimo más tiempo. Dice, Dios nos predestinó a ser sus hijos conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, el beneplácito, el buen querer de Dios, eso significa beneplácito, el bien querer de Dios, placere, Dios se complace con nosotros. Su voluntad se complace al mirarnos. Y cuando mira a su Hijo, nos mira a nosotros. Y cuando nos mira a nosotros, mira a su Hijo. Entonces, la filiación adoptiva, la filiación que hemos ganado gracias a la encarnación en el tiempo, ya estaba pensada por Dios desde antes de que nosotros pecáramos. Dios ya nos había predestinado a que fuéramos sus hijos. Si no hubiéramos pecado, dicen muchos de los teólogos actualmente, si no hubiera el hombre pecado y desobedecido a Dios, Dios se hubiera encarnado, porque Él ya tenía en su plan de salvación hacernos semejantes a su Hijo muy amado. Y esto es muy, muy hermoso pensarlo. Es bellísimo pensar en el gran amor que Dios nos tiene y nos tuvo desde toda la eternidad. Nos predestinó a que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínense que el Padre ama muchísimo a su Hijo, se complace en Él, como dice la Sagrada Escritura. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Lo dice cuando Jesús es bautizado. Lo mismo dice de nosotros, de cada uno de nosotros cuando Dios nos mira, cuando asoma sus ojos a nuestra casa, a nuestro cuarto, a nuestro corazón, dice de nosotros, este es mi Hijo muy amado. Y Dios lo pensó esto desde siempre. Por lo tanto, la filiación adoptiva es algo que ya San Pablo en los inicios, en las primicias del cristianismo había captado, que la salvación, la redención, el ser hijos, era algo que Dios ya tenía pensado desde toda la eternidad. De hecho, solamente así se puede entender el misterio del pecado de los ángeles. Se cree, y dice la tradición de la Iglesia, que Lucifer, el ángel de la luz, como tiene la ciencia de visión, vio en un futuro que el Hijo se encarnaría. Y no estuvo dispuesto él en su interior a adorar a una criatura. Dijo, no te serviré, porque solamente así se puede entender que el ángel Luzbel, al contemplar toda la belleza de Dios, dijera, no te serviré. Es casi imposible. Si estaba haciendo, si estaba contemplando toda la belleza y el amor de Dios ahí, ¿por qué dijo, no te serviré? Entonces, la tradición de la Iglesia y algunos padres de la Iglesia y algunos teólogos han comentado precisamente esto, que Luzbel, con su visión, pudo ver que el Hijo se encarnaría, que asumiría la naturaleza humana. Entonces, algunos de los ángeles dijeron, no vamos a adorar a un Dios que se ha hecho criatura, no te serviremos. Después viene el pecado del hombre,
porque Luzbel quiso tentar al hombre, pero primero viene el pecado de los ángeles. Entonces, esto nos confirma en cierta forma que Dios ya nos ha predestinado desde siempre a ser sus hijos. Y sigue diciendo San Pablo en este himno tan bellísimo que se los recomiendo y les aconsejo que lo lean en este tiempo de Adviento para que podamos sentir como un bálsamo que se derrame sobre nuestro corazón todo el amor de Dios, ¿verdad? Sigue diciendo San Pablo, nos otorgó la gracia gratuitamente en su Hijo muy amado. Nos otorgó la gracia gratuitamente en su Hijo muy amado. Por eso el lema de esta conferencia, he querido escoger esta frase del Papa Benedicto XVI, la norma de Dios es la sobreabundancia. Es decir, Dios no tiene normas, Dios no tiene límites, Dios no tiene espacio, Dios no tiene tiempo. Y Él quiso darnos la gracia gratuitamente en su Hijo muy amado, es decir, gracias a su Hijo muy amado. Es como si el Hijo le dijera al Padre, Padre, todo el amor que tú me das a mí, toda la bondad y el gozo que yo recibo de ti, quiero que lo reciban otras muchas criaturas, que obviamente no van a ser Dios, serán criaturas. Y obviamente tampoco serán los ángeles, porque los ángeles ya están viendo a Dios. Entonces, es como si Jesús le hiciera una súplica al Padre. Jesús está tan contento de vivir con el Padre en el cielo que le dice, Padre, quiero que otros participen de esta gracia. Por eso nos dice San Pablo, nos otorgó la gracia gratuitamente en su Hijo muy amado, es decir, gracias a su Hijo muy amado. Yo estoy usando la palabra Jesús, obviamente hablando de Cristo, del Jesús histórico, del que vino al mundo. Pero cuando hablo de Jesús también quiero decir el Verbo, el Hijo que existe desde siempre, ¿verdad? La palabra Jesús es el nombre propio del Verbo encarnado, Jesús. Pero para no confundirnos con el Verbo, la palabra, el Hijo muy amado, he querido usar la palabra Jesús, el nombre propio de Jesús, así como yo soy Patricia. Entonces Jesús quiso hacernos partícipes de toda la gracia y de todo el amor que Él recibe del Padre. Y el Padre lo acoge en su Hijo muy amado y le dice, claro que sí, Hijo, voy a crear unas criaturas, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos en plural. Es decir, toda la Trinidad participó en la creación del ser humano y nos llamó y nos predestinó para que viviéramos eternamente felices, para que viviéramos en la plenitud de la gracia. El llamado de Dios no es para vivir con mezquindad, con pequeñeces, con un corazón chiquitito. El llamado de Dios es para que tengamos un corazón grande, para que precisamente podamos recibir la sobreabundancia del amor de Dios. Y esta superabundancia que se derrama sobre nosotros, dice San Pablo, derramó sobreabundantemente en nosotros toda la sabiduría. Toda la sabiduría fue derramada sobre nosotros y lo realizó al cumplirse la plenitud de los tiempos. Es decir, hubo un momento histórico en el tiempo, en el espacio, en el que Dios quiso realizar toda esta sobreabundancia, donde quiso expresar, más bien, disculpen, toda su gracia y la sobreabundancia que quería darnos a nosotros. Dice San Pablo en Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. Este es otro texto que acompaña el himno con el que he querido iniciar esta reflexión, porque el himno de San Pablo dice que Dios lo realizó al llegar la plenitud de los tiempos.
Y en la carta a los Gálatas, San Pablo nos dice que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Vean qué hermoso. Hay una plenitud en el tiempo, hay una plenitud de la gracia. Y esa plenitud del tiempo se da en el momento en el que Cristo nace. Y nace de una mujer porque Cristo quiso nacer de una familia humana, de María, de sus entrañas purísimas y de San José, su padre adoptivo, para poder nacer en una familia. Él nace en el tiempo, nace de una mujer. Y dice San Pablo, nace bajo la ley. Es decir, nace con todas las estructuras propias. Jesús no quiso ahorrarse nada de lo que nosotros los hombres vivimos y celebramos. Él quiso nacer con los 9 meses de gestación propios de una mujer. Miren, Dios podía haberse aparecido entre nosotros, así ya grande, ya adulto, ya maduro, ya crecido, y habernos salvado. Dios podía simplemente haber apretado un botón y decir, sálvense todos, pero no. Esto es parte de la gran sobreabundancia de Dios, que quiso someterse a la ley, quiso nacer de una familia humana, vivir bajo el yugo de un pueblo que estaba sometido bajo el imperio romano. Es decir, por eso dice San Pablo, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley. Esta es la primera reflexión que yo les quería compartir, participar, y que también su corazón se pudiera llenar de este gozo, de esta alegría, de saber que Dios nos da la plenitud de la gracia. Nos la da siempre, la pensó desde siempre para nosotros. Nos predestinó para que fuéramos sus hijos muy amados. Nos ama desde toda la eternidad. Independientemente del pecado que hayamos cometido, independientemente del pecado de Adán, de los pecados de la humanidad, del propio pecado, Dios nos regala la sobreabundancia de su gracia. No lo olvidemos. Como les decía, Dios se derrama como un perfume sobre todo nuestro cuerpo, sobre todo nuestro ser, y nos llena de su gracia que es sobreabundante. Un segundo texto que quiero reflexionar con ustedes es del prólogo de San Juan, cuando él anuncia la venida del Hijo del Padre. Dice, al principio existía el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, que es lo que hemos hablado ahora, ¿verdad? El Hijo estaba desde siempre con Dios, Él era la luz de los hombres, pero la luz que brilla en las tinieblas. Pero me quiero fijar en el Juan 1:14, este versículo, que es el versículo central del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, es decir, el Hijo eterno del Padre, el que estaba desde toda la eternidad gozando de la plenitud de Dios, ese Hijo muy amado, en el que nosotros fuimos también configurados como hijos, ese Hijo muy amado se hizo carne, es decir, asume la naturaleza humana, viene a nuestro mundo, toma toda nuestra humanidad. Dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, Dios nos ama con corazón humano. ¡Qué bello! Dios quiso tener un corazón humano para saber cómo aman los seres humanos y para amarnos con un corazón humano. El Verbo se hizo carne. Y en lo que me quiero centrar en esta segunda reflexión es, y habitó entre nosotros.
habitó entre nosotros. La palabra realmente que aparece en la Sagrada Escritura es puso su tienda entre nosotros. Es decir, puso su santuario entre nosotros, su tienda. Para que podamos entender mejor este versículo del apóstol San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quisiera hacer un recorrido con ustedes sobre todo el significado de las tiendas. Es decir, Dios puso su tienda entre nosotros. No es la tienda que nosotros hoy en la cultura occidental hablamos de que voy a ir a la tienda a comprar el supermercado, voy a la tienda y compro el pan para el desayuno, voy a la tienda y me compro la Coca-Cola para media mañana con mis papitas. La palabra tienda tiene todo un significado en el Antiguo Testamento. La morada de los pueblos del desierto eran tiendas. Los pueblos antiguos, sobre todo el pueblo de Israel, si leemos el Antiguo Testamento con atención, desde Abraham hasta que se construye la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel habitaba en tiendas, es decir, vivían en medio del desierto e iban pasando de lugar en lugar construyendo sus tiendas, porque la tienda es un lugar muchísimo más fresco, un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar para dormir, pero se vivía afuera del desierto, prácticamente se comía afuera. La tienda era como el lugar del reposo, el lugar del descanso. Entonces, la morada de los pueblos en el desierto, especialmente del pueblo de Israel, eran las tiendas. Y en Éxodo 33, 7-11 y Éxodo 25, 8, son dos textos muy importantes porque en Éxodo 25, 8 y Éxodo 33, 7, 11, Yahvé habla con Moisés y le pide que haga una tienda donde él habite. Disculpen. El nombre de la tienda donde Dios iba a habitar era santuario. Entonces, Yahvé le dice a Moisés, todos vosotros sois un pueblo errante y andan en el desierto de tienda en tienda. Yo quiero, Moisés, que me hagas una tienda para mí, porque yo quiero esa tienda como un lugar para habitar en medio de ustedes. Y a esa tienda quiero que la llames santuario. En esa tienda estaban las tablas de la ley, que estaban dentro del arca de la alianza. Entonces, cuando Moisés nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Moisés iba a hablar con Dios, iba a la tienda, es decir, iba al santuario. Todas las tiendas del pueblo se formaban como si fuera un cuadrado y en la parte central quedaba la tienda del santuario, es decir, donde estaba el arca de la alianza. Pueden leer, como les decía, Éxodo 33, del 7 al 11, donde se explica la dinámica que seguía el pueblo de Israel alrededor del santuario. La presencia de Yahvé era una presencia, podemos decir, mística, ¿verdad? No era una presencia corporal. Dios no estaba presente en esa tienda, en ese santuario, como lo va a estar luego presente en la persona de Jesús. Era una presencia mística que estaba simbolizada por el arca de la alianza y por esa tienda y por la nube. Dice el libro del Éxodo que se extendía una nube sobre la tienda y los israelitas entendían que Dios estaba presente. Por eso
La nube es uno de los símbolos de la presencia de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Todo esto, disculpen, todo esto se los estoy explicando para que podamos entender lo que significa que el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando Moisés iba a hablar a la tienda, todo el pueblo se quedaba fuera de sus tiendas esperando a Yahvé, a que Moisés saliera del santuario y les pudiera transmitir a ellos lo que Yahvé le había dicho. Pero viene el rey David, construye un templo de cedro y ya no se tiene más la tienda, el lugar donde Dios habita, sino que se hace un templo de cedro. Y viene después el rey Salomón, que construye ya un templo que es bellísimo, lleno de oro, de marfil, de piedras preciosas, que después fue destruido en varias ocasiones, hasta que es destruido finalmente en el año 70 después de Cristo, de lo que actualmente no queda más que el Muro de las Lamentaciones. Por lo tanto, de la tienda del santuario pasamos al templo. Cuando decimos que Dios quiso habitar en medio de nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quiere decir que Dios es la tienda. Ya no necesita una tienda, ya no necesita un templo. Dios nos visita. Él mismo pone su tienda entre nosotros. Pero no es que Dios haga una tienda de campaña y diga, estoy aquí en la tienda de campaña, sino que Él mismo va a ser la tienda. La persona divina de Jesús, con su naturaleza humana y su naturaleza divina, con toda su humanidad, va a ser la tienda donde Dios habite. Esto es muy hermoso pensarlo. La tienda donde Dios habita, ahora con la encarnación del Hijo de Dios en el tiempo, la tienda donde Dios habita va a ser la corporeidad, la humanidad de Jesús. Es hermosísimo pensarlo. Dios ha querido encarnarse, por eso le llamamos la encarnación, es decir, ha querido tomar carne, pero tiene todo un significado en la tradición del pueblo judío y en la tradición de las primeras comunidades cristianas. Puso su tienda entre nosotros. En un primer momento, Moisés le hizo la tienda a Dios, ¿verdad? Luego fue David, Salomón, quien le construyeron el templo a Dios. Ahora cambian los papeles. Va a ser Dios el que dice, yo quiero estar contigo. Yo quiero ser tu templo, yo quiero ser tu tienda, yo quiero ser tu morada. Que esto es lo que quiere decir que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay otros pasajes también que me gustaría reflexionar con ustedes para comprender mejor el significado de la encarnación. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Dios que nos visita, Dios que se hace compañero de camino, Dios que quiere estar de nuestro lado. Dios no está contra nosotros. No pensemos que por haber pecado, por haberlo ofendido, Dios se enojó, se molestó y ahora pues no le quedaba más remedio más que salvarnos. Podemos pensar un poco así la encarnación, ¿verdad? No, Dios nos ama sobreabundantemente y quiso hacerse compañero nuestro, peregrinar junto con nosotros, que era el sentido que tenían la tienda donde estaban las tablas de la ley, era el sentido que tenía para el pueblo de Israel, que Dios peregrinaba junto con su pueblo, que caminaba con su pueblo en el desierto. Entonces,
El hecho de que Jesucristo haya asumido la humanidad quiere decir que ahora ya no necesita tiendas, no necesita templos. Él es el mismo Dios que se hace presente, que vive en medio de nosotros para acompañarnos en nuestro peregrinar, porque somos un pueblo peregrino. No somos el pueblo de Israel, pero somos la iglesia, el nuevo pueblo de Israel que peregrina, y estamos peregrinando hacia la patria del cielo. Y Jesús dijo, yo quiero estar con ustedes, yo quiero acompañarlos. Piensen que desde el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban contemplando la humanidad, como lo dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. La Trinidad Santa contemplando la humanidad, viendo cómo los hombres nos perdíamos en este camino, en este peregrinar por la vida, nos desvirtuábamos y perdíamos nuestra conciencia de ser hijos muy amados. Y en esa contemplación el hijo le dice al Padre, Padre, yo voy, heme aquí, mándame, como dice la carta a los Hebreos. Tú me diste un cuerpo, aquí estoy, mándame, envíame. Y el Padre, con toda su generosidad, con toda su bondad, con todo su amor y también con todo su dolor, envía al Hijo para que sea nuestro compañero de camino. Hay otro texto de la Sagrada Escritura que está en los primeros discípulos que siguieron a Jesús, cuando Juan el Bautista les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y señala a Cristo y les dice, síganlo a él, porque él es el Cordero de Dios. Son Juan y Andrés. Está también en el primer capítulo de San Juan, la primera vocación de los apóstoles. Ellos, Juan y Andrés, siguen a Jesús así como de puntillas, como con cierto miedo, con cierto recelo, y le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? La verdad, la pregunta que le hacen es, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Es decir, ¿dónde es tu casa? ¿Dónde está tu tienda? Volviendo al significado de la tienda. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Estos dos discípulos, Andrés y Juan, quedaron tan fascinados por la persona de Jesús que le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Queremos estar contigo. Porque la tienda, como les decía, era el lugar del reposo, el lugar de la paz, el lugar del descanso. Entonces los discípulos le están preguntando a Jesús, Maestro, queremos estar donde tú estés. Queremos tener una tienda junto contigo. Queremos estar en el lugar donde tú estás, porque tú tienes algo especial, tú tienes una paz, un descanso especial, algo que no tienen los otros profetas. Por eso le preguntan, Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde reposas? ¿Dónde está tu paz? Y Jesús les responde, venid y veréis. Y dice el texto del Evangelio que fueron y se quedaron todo el día con él. Esto para ir desarrollando la idea de la tienda, de la habitación. Dios que quiso vivir con nosotros. En la transfiguración, también San Pedro usa la misma palabra. Le dice, Maestro, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, hagamos 3 habitaciones, porque la tienda es el lugar del descanso, el lugar del gozo. Entonces, aquí Pedro le está diciendo a Jesús, estoy tan feliz, estoy tan radiante, tan pleno, gozando de tu presencia, porque la transfiguración fue un momento donde Jesús manifiesta toda su divinidad, que Pedro dice, hagamos 3 tiendas. Él no se había dado cuenta que la tienda era Jesús. La tienda, el lugar del reposo es Cristo. La humanidad de Cristo es la tienda. No era necesario que hicieran 3 tiendas porque ya estaban con Cristo.
Cristo es la tienda, Cristo es el templo, Él es el lugar del gozo, del reposo, del descanso, de la alegría total. Él es nuestro compañero en nuestro peregrinar. Pedro quedó tan emocionado que dijo, hagamos 3 tiendas, pero entendiendo todo el simbolismo, intentando captar todo el simbolismo de lo que significa que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y otro pasaje del Evangelio, cuando Jesús muere, dice el Evangelio de San Mateo, que la cortina del templo se rompe. Es decir, la cortina que separaba el santuario del resto del templo. El santuario era el lugar donde estaba Yahvé, donde creían los judíos que estaba la presencia de Yahvé. Pero como les he comentado, era una presencia mística, no era una presencia real, como la que actualmente tenemos en la Sagrada Eucaristía, o como la que los apóstoles vivieron con la presencia real de Jesús, o como la presencia que tuvo María durante 30 años. No era una presencia real, física, era una presencia mística de Dios. Cuando Cristo muere, se rompe el velo del santuario, como queriendo decir que Dios rompe su corazón. Dios dice, yo ya no quiero más velos, yo ya no quiero más santuarios. Ahora el velo es rasgado, así como rasgaron el corazón de Jesús, del que sale sangre y agua, y ahora Dios se nos muestra con todo su amor. Ya no será necesario un lugar para ir a adorar a Dios. Ahora es necesario adorar a Jesús, porque Jesús es el templo. Ya no habrá más separación entre Dios y nosotros. Ya no habrá el velo que distanciaba el santuario de los fieles. Ya no habrá más esa separación que representaba el velo, ¿no? Con la encarnación, Dios nos visita, pone su tienda entre nosotros y Él mismo es la tienda. Se rompe el velo, se rompe la distancia, se rompe todo lo que podía separarnos de Dios nuestro Señor. Hay una frase de San Irineo que me gusta mucho que dice, por la encarnación, Dios se acostumbró a vivir con los hombres. Por la encarnación, Dios se acostumbró a vivir con los hombres. Qué bellísima esta reflexión de San Irineo. Es decir, que Dios, gracias a la encarnación, se acostumbró a vivir con la humanidad. Dios que, vuelvo a repetir, se rompe el velo, se rompe todo lo que nos separaba de Dios y ahora nos acercamos a Él de una forma nueva, de una forma diferente. Y nos acercamos a Él a través de Jesucristo, de la persona misma de Cristo. Ya no será necesario mediaciones, instrumentos, tiendas, santuarios, templos. Jesús se encarna. Esto es muy importante para nuestra fe. Yo puedo relacionarme con Dios, con la persona del Hijo amado, en cualquier lugar. Porque también dice el mismo Evangelio de San Juan, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pondrán su tienda en el corazón del hombre. Parece que a Dios no le bastó que hacerse hombre. Como si hubiera sido poco, quiso poner su tienda dentro de nuestro corazón. Quiso ponerla dentro de nosotros. Por eso dice, el Padre y yo haremos morada en Él. Entonces, no sé si pudieron seguirme del todo, pero podemos ver un recorrido en esto, ¿no? Unos
unos pasos en esta dinámica de la palabra tienda, de Dios que pone su morada entre nosotros. Primero es el hombre que hace la tienda para que Dios habite en ella. Segundo, Dios mismo desciende del cielo y Él es la tienda. Luego vemos en tercer lugar que el hombre queda fascinado y atraído por habitar en la casa de Dios. Y Dios mismo nos invita a entrar en su corazón cuando se rompe la cortina del templo, cuando es abierto su sagrado corazón con la lanza y nos dice, vengan a mí, vengan hambrientos, vengan sedientos, vengan a mí. ¿No nos lo dijo ya en el Evangelio de Mateo? Todos los que estén cargados y agobiados, cansados y agobiados, disculpen, vengan a mí que yo les daré descanso. Y por último vemos como culmen de esta unión con Dios, que el propio Hijo y el propio Padre ponen su tienda entre nosotros. Es decir, Dios se establece dentro de mí. Es una dimensión espiritual, una dimensión personal. Esto es muy importante porque establecer el reino de Cristo, vivir el reino de Cristo, no es solamente celebraciones, no nos referimos solamente a un hecho cultural, funcional, sino que la llegada del reino es Jesús. Él es Jesús, Él es nuestro Dios que está cerca de nosotros, que quiso hacerse uno de nosotros. Quise hacerles esta explicación del significado de la tienda para que cuando el día de Navidad y ahora en nuestras meditaciones y en nuestras reflexiones, ustedes puedan tomar el prólogo de San Juan, es todo el capítulo 1, del 1 al 18, lo puedan leer, lo puedan reflexionar, lo puedan hacer experiencia, puedan meterse en la escena del nacimiento de Jesucristo y pensar, Dios asume la carne humana. Dios habita en medio de nosotros. Si quieren pueden leer también el texto de Lucas 2, que es el nacimiento de Jesús, meterse en la escena, meterse en la cueva de Belén, imaginar a María, imaginar a San José, ver lo que está pensando la Virgen, lo que está pensando San José, lo angustiado, lo preocupado que está, María, lo temerosa que podía estar de dar a luz sin ningún tipo de cuidados médicos, imagínense ustedes, y Dios que nace en la pobreza, en la soledad, en el misterio, en la noche, porque así es Dios, así es el amor de Dios. El amor de Dios es silencioso, es oculto, no hace ruido, no hace algarabía, fiesta, grandes cohetes, grandes estruendos. La presencia del Hijo de Dios cuando se encarna es silenciosa. Todo lo opuesto de lo que había sido la presencia de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios les da las tablas de la ley a Moisés. Dice el libro del Éxodo que eran estruendos, rayos, lluvia, fuego. Dios aquí en el Nuevo Testamento, con la encarnación, es un Dios que es totalmente silencioso, callado, porque el amor es así. El amor de Dios que se nos da total y plenamente es así, es silencioso. Viene y pone su tienda en medio de nosotros en una noche fría del invierno de Palestina. Nadie se enteró más que unos pobres pastores, Herodes que no quiso adorarlo y los Reyes Magos que fueron a buscarlo. Qué pocos, qué pocos. Ojalá que nosotros podamos hacer una tienda en nuestro corazón para poder acoger la persona de Jesucristo, acoger a ese bebecito tan hermoso, tan tierno,
tan dulce, tan indefenso, que viene hacia nuestra humanidad. Por eso les decía que la encarnación tiene dos sentidos. El primer sentido es la primera parte que vimos del himno de San Pablo a los Efesios. La encarnación tiene el sentido de darnos plenitud de gracia. Pero la encarnación también tiene sentido de liberarnos de la esclavitud del pecado. Y precisamente como Dios quiso liberarnos de la esclavitud del pecado, y el pecado con el que el hombre había ofendido a Dios fue la desobediencia, Cristo, con un acto de obediencia, redime toda la desobediencia de la humanidad. Un acto de obediencia, es decir, sí, Padre, he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Qué bonito que nosotros también, ahora en este tiempo de Adviento, podamos decirle a Dios, sí, Padre, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a hacer lo que quieras, soy tu hijo. Pero Cristo ya vino, Cristo ya nos enseñó, Cristo ya vivió en su humanidad todo lo que nosotros podemos vivir. Vivió en una familia, vivió la soledad, vivió el abandono, vivió la tristeza, vivió la amistad, vivió la alegría, vivió las fiestas, vivió el gozo, vivió el compartir, vivió el trabajo, el sudor, todo lo que nosotros como seres humanos vivimos, gozamos y sufrimos, Cristo ya lo asumió por nosotros. Y al asumir nuestra humanidad, nos libera de toda la esclavitud del pecado. Pero no nos quedemos solamente con eso, no nos quedemos solamente con que la encarnación nos viene a rescatar del pecado. La encarnación tiene una meta y un objetivo muchísimo más grande y mayor, que es darnos la plenitud de la gracia, la sobreabundancia de los hijos adoptivos de Dios. Y una tercera reflexión, un tercer pasaje del Evangelio, es el famoso himno cristológico de San Pablo, que está en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, que es un canto que valga la redundancia, que se canta en las iglesias, y dice San Pablo: tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Qué bonito para este tiempo de Adviento, de Navidad, prepararnos así. Más que hacer sacrificios, más que hacer, no sé, grandes obras, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo? Sentimientos de bondad, sentimientos de amor, sentimientos de compañía, sentimientos de sobreabundancia. Que tengamos nosotros estos sentimientos, dice San Pablo. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y continúa el himno de San Pablo, dice: porque él, teniendo la forma de Dios, no reputó como botín codiciable el ser igual a Dios. Antes bien, se anonadó tomando la forma de siervo de Dios y se asemejó a todos nosotros en nuestra condición. Es un himno bellísimo donde San Pablo resume la venida de Jesús al mundo, pero una venida que le costó, pero no que le costó en cuanto, ay, pobrecito de mí, no, sino ¿qué le significó a Dios hacerse hombre? Dice San Pablo, teniendo la forma de Dios, es decir, Jesús siendo Dios, teniendo todo el esplendor del Hijo, viviendo en la eternidad, contemplando a su Padre y amando al Espíritu Santo, viviendo en el pleno gozo, en la plena alegría. Imagínense ustedes un momento de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha
emoción y que ustedes dicen, ay, no quiero que se acabe el tiempo, que esto siga para siempre, que seguro hemos tenido estos momentos. Imagínense ustedes al Hijo viviendo eternamente gozoso, pleno, alegre, disfrutando de la presencia del Padre. Dice San Pablo, teniendo la forma de Dios, o sea, viviendo como Dios, sin tiempo, sin espacio, sin limitaciones, sin contrariedades, sin sufrimiento, teniendo la forma de Dios, no reputó como botín codiciable el ser igual a Dios. Es decir, no dijo, ah, no, yo soy Dios. Yo no me voy a hacer hombre, olvídenlo. Porque en el misterio, cuando estaba la Santísima Trinidad contemplando a la humanidad, podrían haber dicho, ¿sabes qué? O sea, salvamos al hombre de otra manera. Pero yo no me voy a hacer uno de ellos. Yo no voy a renunciar al gozo y a la plenitud que estoy teniendo actualmente para irme a vivir a la tierra. O sea, Jesús no vino a la tierra simplemente a darse una vueltecita, ¿verdad? Y no vino pues para ver si las aguas de los ríos corrían bien, o no vino para demostrarnos que sabía nadar. Claro, él caminaba sobre las aguas, no tenía que demostrarnos que sabía nadar. O sea, Jesús vino al mundo consciente de todo lo que estaba perdiendo, consciente de que estaba dejando la divinidad, estaba dejando su forma de Dios. Lo dice, teniendo forma de Dios, no refutó como botín codiciable ser igual a Dios. Perdón, yo me equivoqué, dije que dejó su forma de Dios. No, Cristo siguió siendo Dios, ¿sí? Porque Cristo tiene una persona divina y dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Pero su persona es divina, me corrijo aquí. Pero su naturaleza divina puede haber dicho, yo no me voy a la tierra, yo no quiero sufrir, yo no quiero desprenderme del gozo y de la plenitud que estoy experimentando aquí, porque cuando asuma la naturaleza humana, voy a vivir en el tiempo, en el espacio, con limitaciones, con sufrimiento, con dolor. Como dice San Pablo en los Gálatas, nacido bajo la ley, someterme a un pueblo, someterme a los romanos, obedecer a mi papá y a mi mamá. Oye, no, yo no quiero. Perfectamente el Hijo podía haber dicho eso. Y salvamos a la humanidad de otra forma, porque Dios es Dios. Dios tiene muchísimas formas para poder hacer las cosas. Pero qué grandeza de corazón, qué grandeza de sentimientos por parte del Hijo que dijo, tomó la forma de siervo. Siendo Dios, tomó la forma de siervo. Es decir, quiso asumir la naturaleza humana con todas sus consecuencias. Y por eso podemos sentirnos dichosos y gozosos. Su venida al mundo, como lo dicen los teólogos, no fue una venida gloriosa, esplendorosa, como será la segunda venida del Hijo del Hombre, que dice que vendrá sobre el cielo con los ángeles, con trompetas. Así será la segunda venida, será gloriosa. La primera venida de Cristo al mundo fue una venida que los teólogos usan el concepto, una venida kenótica, es decir, se anonadó, se arrebajó, se hizo siervo, se hizo nada. Esta es la palabra que usa San Pablo, se anonadó a sí mismo. Anonadarse significa hacerse nada. Obviamente no podía hacerse nada porque la nada no existe, pero de ser Dios, asume la naturaleza humana, que era asumir, como les decía, la limitación. Aquí vemos la grandeza de corazón, la grandeza de sentimientos de Jesús. Por eso San Pablo inicia este himno diciendo,
tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, es decir, sentimientos de desprendimiento, sentimientos de pobreza, sentimientos de humildad, de sentimientos de servicio, porque Jesús vino al mundo a servir, Él lo dijo claramente. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Se encarnó, asume la naturaleza humana para poder después dar su vida y dando su vida podernos redimir del pecado. Pero además se encarnó porque quiso enseñarnos a ser hombres. Quiso asumir todas las consecuencias de la naturaleza humana para que nosotros entonces como hombres sepamos cómo vivir. Ninguno de nosotros podemos decir que Dios no me comprende. No podemos decir que Dios no me entiende, que Dios no sufrió eso, que a Dios no le pasó eso. Dios ha pasado por todo lo que ha pasado la humanidad entera. Y como su persona era divina, Él pues ultrapasó, traspasa los límites del tiempo y del espacio. Y lo más hermoso es pensar que Jesús está en el cielo con su humanidad. Él está en el cielo con su humanidad. Él no se fue al cielo solo con su divinidad. Se fue en cuerpo y alma. Entonces, la encarnación tiene muchísimas consecuencias para nosotros. Primero, tiene una consecuencia de agradecimiento porque Dios se ha derramado sobre nosotros abundantemente. Como les decía, la norma de Dios es la sobreabundancia. Agradecimiento porque Jesús quiso hacerse compañero de camino. Agradecimiento porque Dios me puede entender. Yo puedo acudir a Dios, suplicarle, gritarle si es necesario, pedirle que me escuche porque Él me entiende. Dios me entiende. Dios es un humano como nosotros, tiene la naturaleza humana. Y su persona divina no le ahorró las consecuencias de ser hombre. Por eso dice San Pablo que se anonadó. Teniendo la forma de Dios, quiso escoger la forma de siervo. ¿Cómo no estar agradecidos en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad? ¿Cómo no estar gozosos, alegres, llenos de plenitud, porque Dios se ha derramado sobre nosotros? Dios ha sido sobreabundante. Concluyo con esto, con la misma frase del Papa Benedicto XVI: la norma de Dios es la sobreabundancia. Es decir, Dios no tiene norma. Su amor es infinito, eterno. Y aunque haya querido venir en el tiempo, su persona divina nos ama desde siempre, desde toda la eternidad, y nos seguirá amando para siempre. Espero que estas reflexiones, estos comentarios les hayan ayudado y nos ayuden a todas a prepararnos mejor para vivir con mucho gozo este tiempo de Adviento y esta Navidad. Gracias a todos. Muchas gracias, Pati. Qué hermosa, de verdad, qué hermosa plática nos has dado. Me encantó desde que empezaste la parte donde dices de cuando se desgarran las cortinas en el templo, cuando la muerte de su hijo. Haz de cuenta que me trasladaste a ese punto y me encanta, como dijiste desde, bueno, como empezaste, de que, aquí déjame ver mis apuntes, cuando San Pablo dice del plan de Dios que nos eligió desde antes de crear el mundo y fue para hacernos santos e inmaculados, y me remontaste a Jeremías, cuando desde el vientre de tu madre te consagré, ¿no? Entonces, me encantó la forma en cómo nos fuiste embonando, presentando a esa criatura divina que tanto nos amó, que Él mismo decidió hacerse hombre, venir de una mujer, padecer los dolores que nosotros, y ahorita que te escuchaba de que, pues, Él, en el himno cristológico,
de que nos invita a San Pablo a tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús, de desprendimiento, de pobreza, pero el servicio y humildad que tanta falta nos hacen ahorita, de cómo el Señor ¿cómo dicen? ¿Se abajó? Ajá, se anonadó para hacerse como nosotros, o sea, aquel que dice que no sabemos lo que están viviendo ellos y que cómo les venimos a hablar de Dios, pues por supuesto, vengo a decirte porque pues él padeció igual que tú, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, qué hermosa plática, de verdad me ha fascinado, te agradezco muchísimo y no, estoy encantada, o sea, de verdad estoy encantada. Estoy segura que todos los demás van a estar igual, así que pues te agradezco mucho tu tiempo, le agradecemos ahora sí en conjunto al Espíritu Santo porque definitivamente ha hablado a través de ti de una manera hermosa. Bueno, muchísimas gracias, Pati. Gracias, Connie. Nos vemos si Dios quiere. Claro que sí. Y pues un fuerte abrazo. Ay, igualmente, que ya se extraña mucho. Gracias a ti. Sí, pues un abrazo virtual, pero bueno. Así es, un abrazo a Cristo Jesús. Hasta luego y si no nos vemos, pues feliz Navidad. Así es, espero vernos antes, si Dios nos lo permite. Un abrazo, Pati, gracias. Dios te bendiga. Bye.